Hoy tenían que exponer el grupo 1 y el grupo 2. El grupo Buenas 1, tardes, algunos de los profe. representantes. Buenas tardes, profe. Yo soy uno de los representantes del grupo 1. Comparto mi pantalla. Sí, sí, por favor. Necesita que Presente. tengamos... mi nombre, disculpe, Ocampo Lapchuk Paloma. Sí, cuando vayan a presentar, esto es para todos los grupos, se presentan todos los integrantes, o una persona presenta a todos los integrantes, menciona cuál es el tema que tienen que exponer y arrancan. Recuerden que tienen 10 minutos. ¿Mm? Profe, ¿necesita que activemos nuestra cámara o así está bien? No, tienen que hacer la presentación en un PowerPoint, así que tienen que compartir la pantalla. No, me refiero a nuestra cámara de video. Si quiere, necesita vernos la... No, 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 no. Bueno, no. bien, ahí comparto entonces. Buenas Bien. tardes, profe. Yo soy una de las integrantes también, Acosta Ocanto Fiorella. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo también soy uno de los integrantes, Fernando Duré. Bien, comienzo, me presento, como dije ya, mi nombre es Paloma Ocampo Lapchuk, mis compañeros son Duré Fernando y Acosta Ocanto Fiorella. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre el mezclado de líquidos agitadores y los agitadores. Bien, para introducirnos voy a generar una pequeña diferencia y explicación conceptual de lo que son las mezclas y una agitación. Como dice el Power, la mezcla es una distribución al azar de dos o más fases inicialmente separadas, es decir, la mezcla, la finalidad de la mezcla es distribuir aleatoriamente dos fases o más. Mientras que la agitación es un movimiento inducido de un material en una forma específica, generalmente con un modelo circulatorio dentro de algún tipo de contenedor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la agitación lo que se produce es una fuerza mediante un movimiento circulatorio hacia un fluido que nosotros, dependiendo del fin, vamos a lograr ciertas sustancias. Las finalidades de las agitaciones pueden ser la suspensión de partículas sólidas, mezclados de líquidos miscibles, es decir, lograr un mezclado de líquidos solubles entre ellos, o bien, sí. Dispersiones de gas en líquido en forma de burbujas, o dispersión de líquido en otro inmiscible para formación de emulsión o suspensión. Quiero agregar que generalmente para esta finalidad es necesaria la agitación y también suele ser necesaria la utilización de catalizadores. Bien, también otra finalidad son la promoción de la transformación de calor entre un líquido y un serpentín o encamisado. Un serpentín lo que genera es enfriar vapores, ya que tiene un refrigerante en su interior que genera ese cambio de temperatura. Bien. Los tanques típicos de proceso con agitación o por agitación suelen tener ciertas características, que son las siguientes. El fondo de... ¿Ven mi cursor? Sí, se ve. Sí, Generalmente se suele necesitar un fondo redondeado para poder eliminar los rincones escarpados que se pueden generar si tuviéramos un fondo plano, y optimizar las corrientes de fluido que, bueno, perdón, estoy nerviosa. Además, necesitamos
que la altura del líquido sea igual al diámetro del tanque para también poder optimizar la corriente de fluido y lograr una buena agitación. Además, bueno, el fondo del tanque, la altura. También tenemos un rodete que va instalado sobre un eje, está sujeto, y el motor, el rodete va a estar accionado por un motor, el cual suele estar acoplado al eje a través de una caja de velocidad, que bueno, acá la tenemos y podemos observar. También generalmente se le suele agregar accesorios, por decirlo así, a estos tanques, como pueden ser Tubos de entrada y salida. tubuladoras de entrada y salida, serpentines encamisados, que como bien dije suelen ser para generar un cambio de la temperatura. Y Medidores de la temperatura. y vainas o para termómetros, que como podemos ver acá se encuentra la vaina. Bien, ahora procede a hablar mi compañera. Buenas tardes. Como mi compañera indicó, el rodete está conectado al eje. El rodete crea un modelo de flujo y el líquido circula por el tanque y eventualmente regresa al rodete. Existen dos clases de rodetes, los rodetes de flujo axial y los rodetes de flujo radial. Los de flujo axial generan corrientes paralelas al eje y los de flujo radial generan corrientes radiales o tangentiales al eje. Los tres principales tipos de rodetes son las hélices, las palas y las turbinas. Las hélices son un rodete de flujo axial con alta velocidad y que son buenos para los líquidos de baja viscosidad. Usualmente tienen la velocidad del motor y aquellas hélices más grandes giran, tienen una velocidad, de entre 400 y 800 revoluciones por minuto. Las hélices más frecuentes son las hélices marinas con 3 palas con las hélices con 3 palas y con paso cuadrado. Se pueden instalar sobre el eje 2 o más hélices que giran en el mismo sentido o pueden realizar movimientos en sentido contrario, generando un espacio un área de mayor turbulencia. Con respecto a las palas, para mayor eficacia, se recurre a un agitador con palas planas sobre un eje vertical. Usualmente también se usan agitadores con palas de 2 a 4 agitadores con 2 a 4 palas que usualmente se usan las palas con 2 y los agitadores con palas con 2 o 4 palas, perdón. Las palas giran a bajas velocidades, impulsando el líquido de manera radial y tangencialmente. En aquellos tanques en los que hay tanques en que las placas se adaptan a las paredes rasgando la superficie. Aquellas palas con estas características se llaman agitador de ancora
Son malos mezcladores, pero sirven para prevenir que los sólidos se sedimenten en las superficies de transmisión de calor. Luego las turbinas son buenas para líquidos con alta viscosidad, y aquellos que tienen poca viscosidad, en aquellos que tienen poca viscosidad genera mayor circulación, evitando que se generen bolsas de líquidos. ¿Listo? Ok. Bien. Como bien dijo mi compañera, podemos tener modelos de flujos en tanques agitados que van a depender de las características del fluido, si es viscoso, si es denso, el tamaño y proporción del tanque, el agitador que tenga y el tipo de rodete. Bien, la velocidad del flujo va a variar dependiendo de sus tres componentes, es decir, el flujo global de la agitación va a depender de las tres componentes de la velocidad, que pueden ser el flujo radial, que gira en dirección perpendicular al eje del rodete, el flujo axial, que gira en dirección paralela al eje, y el flujo tangencial, que va a girar, bueno, vale la redundancia, de manera tangencial al eje. Como bien dijo mi compañera, como ejemplo tenemos el de Angora, que no suele ser muy, muy común y eso, perdón. Bien, para la prevención de flujos circulatorios se usan distintos métodos de acuerdo al tamaño del tanque. Cuando son tanques de tamaño pequeño, lo que se hace es el eje y el rodete se los corren del centro de la línea, que se los corren del centro, digamos, evitando que pase por la línea del centro del tanque. Y se los inclina perpendicularmente a la dirección del movimiento. En tanques un poco más grandes se puede insertar de manera lateral, en la parte lateral del tanque, generando con el eje en un plano horizontal. Y en aquellos tanques mucho más grandes, con placas deflectoras es suficiente, ya que las placas deflectoras lo que hacen es cizallar o cortar las corrientes de líquido. Y bueno, lo que hacen es que no afectan al flujo radial y longitudinal. Bueno, buenas noches. Voy a hablar yo. Creo que me presenté, pero no tenía abierto el micrófono, así que me presento de vuelta. Soy Fernando Duré y bueno, lo que voy a exponer es la mezcla. ¿Qué es la mezcla? La mezcla en un contexto de agitación es conseguir una máxima interposición entre materiales que pueden ser miscibles o no miscibles para obtener un determinado grado de uniformidad entre los mismos. En sí, la mezcla es un proceso en el cual varios ingredientes se ponen en contacto de tal forma que al final del proceso o al final de la operación, los dos ingredientes que anteriormente estaban en distintas fases estén en un mismo sistema homogéneo. Según la escala de la mezcla, estas pueden ser del tipo coloide o de dispersión macro y microscópica, de suspensión o de espuma. Esto nos da, esto en realidad depende mucho del tipo de mezcla y de las propiedades y de la característica que tiene la mezcla de esa sustancia. En sí, los objetivos de la mezcla siempre
son de poner en contacto dos líquidos miscibles, es la disolución de sólido en líquido, dispersar un gas en un sólido, poner en contacto o dispersar dos líquidos no miscibles. En sí, el objetivo general es alcanzar cierta distribución uniforme de componentes, de los componentes, mediante un flujo que es generado a partir de procedimientos mecánicos. Ese grado de uniformidad depende mucho de la energía que se le aplique o la energía en el proceso para emplear ese flujo o ese movimiento de, de mezclas. Siguiente. Existen distintos tipos de mezclas. En este caso están la mezcla de líquidos miscibles, en donde el proceso es más rápido porque el régimen de flujo es turbulento. Los rodetes se producen una corriente de alta velocidad, en donde el fluido corre con mayor rapidez en esa parte del rodete, debido a la intensa turbulencia que se genera entre los dos líquidos. También depende mucho del tiempo de mezcla. Esto quiere decir que la relación del flujo producido, esto quiere decir que el tiempo en el que se produce la mezcla depende mucho también de los distintos tipos de rodetes. Y el tiempo de la mezcla en un tanque, el tiempo de mezcla también se puede dar en un tanque o en un agitador, que es inversamente proporcional a la velocidad del agitador. ¿Sí? La otra mezcla que generalmente se usa en tanques de agitación son los del tipo de mezcla de chorros, en el cual se hace entrar por una tubuladura lateral un chorro que en principio este chorro mantiene su identidad hasta que alcanza cierta distancia de la salida de la boquilla hasta mezclarse con el líquido de forma uniforme y constante. Esto siempre se da siempre se tiene que tener cierto espacio entre la salida del tubo y el tiempo que tarda en recorrer la corriente del chorro que entra, para así mezclarse con la masa del fluido. Siguiente. Después tenemos las suspensiones de partículas sólidas. Estas se producen en una mezcla homogénea para alimentar una unidad de proceso. Este proceso de suspensión de partículas sólidas tiene muchos fines, como producir una mezcla, produciendo una mezcla homogénea, pero esto también alimenta una unidad de proceso disolviendo sólidos, catalizar una reacción química y promover el crecimiento de un producto cristalino en una disolución sobresaturada. El grado de suspensión también depende del aumento de la deformidad y consumo de la potencia que se le emplea a la mezcla. Siguiente. Las mezclas en sí, los equipos de mezcladores deben dependen de cierto diseño estándar, o por así decirlo, para que se produzca una mezcla adecuada. En sí, debemos tener en cuenta la elección del mezclador. También debemos tener en cuenta la mezcla que podemos producir o la mezcla que se va a dar, ya sea mezclando sólidos o líquidos. Después, la mezcla de líquidos miscibles. Y importante también aclarar, como aclaré en principio, la energía es lo importante, la energía que se emplea para generar el proceso mecánico para que se produzca el flujo. Como dice, la energía empleada para generar la corriente de flujo, esto también nos da una calidad de mezcla con respecto al tipo de actuación del tiempo. En sí, un mezclador es esencial siempre asegurar la energía que se va a efectuar. Esto también, la mezcla en sí también va a depender del tipo de mezcla, si es viscoso o poco viscoso.
si es sólido, polvoriento o bueno, depende también de la densidad que se va a tratar. Hay un video abajo. Sí, profe, no sé si tenemos el suficiente tiempo, no dura mucho de todas maneras. ¿Quiere que lo reproduzcamos? Y se pasaron 5 minutos ya, pero sí, reproducirlo. No se preocupe. Dejo de compartir. No, está bien, termina. Bueno. Pasen el video. Valores de chorro de fluido. En estos equipos la mezcla se logra inyectando fluidos a gran velocidad al alrededor, creando una zona de alta turbulencia. Se caracteriza por la mezcla de fluido poco viscoso. No se te escucha ¿No se escucha el audio? el audio. Ay, no. No importa, déjalo así nomás. Bueno, igual después compartiré el PowerPoint y podrán ver el video. Ok. Nada más para agregar. Eh, Gracias, profes. Les quiero hacer una aclaración. En la primera parte de la exposición, cuando empezaron a hablar sobre los tanques, donde se produce la agitación, el mezclado, los objetivos y los componentes de los tanques, hablaron sobre los serpentines. El serpentín lo mencionaron como que, lo tengo escrito, serpentín para el objetivo del serpentín es de enfriar vapores. En realidad no. El serpentín dentro de un tanque consiste en un caño que va acompañando la pared del tanque, puede ser por el lado interno o puede ir, en algunos casos, una media caña, se llama un medio caño que va soldado por la parte exterior y va cubriendo toda la superficie del tanque. Y el objetivo puede ser tanto enfriar como oxigenar el contenido del tanque. El objetivo no es enfriar vapores. O sea, cuando nosotros estamos calefaccionando un líquido que se está mezclando, obviamente lo calefaccionamos con vapor y ese vapor se enfría porque está cediendo su energía. Pero el objetivo del serpentín no es justamente enfriar ese vapor. El objetivo del serpentín es que se produzca un intercambio de energía, ya sea para el líquido, al contrario, para enfriarlo. ¿Se comprende? Sí, profe, Sí, muchas profe, gracias. disculpe. Sí, bueno, de mi parte hay algunos conceptos que se repitieron, ¿no es cierto? Sobre todo en la primera parte y en la última. Y bueno, esta es la primera exposición, pero en general ustedes tienen que definir qué es lo más importante y ajustarse al tiempo, ¿no es cierto? Claro, es para todos, o sea, Para todos, sí. sí, es una crítica constructiva. Ustedes tienen que tratar de acotarse a 10 minutos. Es parte de la formación para realizar exposiciones. Entonces tienen que tener criterio para separarse. No es necesario que se extiendan demasiado. Nosotros no les vamos a calificar por todo lo que se extiende cada integrante del grupo. Pero sí es importante que cada integrante del grupo hable. Si llevan menos de 10 minutos, si les consume menos de 10 minutos, no importa. Pero traten de no ser reiterativos. Y bueno, una acotación les quería hacer. Lo mismo que hablamos en la primera clase, cuando tenemos que traducir lo que estamos leyendo. ¿Qué es una caja de velocidad, por ejemplo, en un tanque agitado? ¿Alguno del grupo me puede explicar qué es una caja de velocidad? ¿O alguien del curso tiene idea a qué se refería el grupo cuando hablaba de una caja de velocidad? No hay ningún técnico secundario que sepa lo que es o se imagine lo que puede ser una caja de velocidad. Bueno, no sé dónde habrán sacado la bibliografía, qué Profe, bibliografía utilizaron. Sí, supongo que, o sea, lo que yo entendí al leer, no busqué la definición de caja de velocidad porque asumí como que ayudaría al movimiento del rodete, es como que ayuda al motor y como el nombre lo indica, no sé, pensé que era porque ayudaba con la velocidad al motor, pero no sabría, asumí eso, pero no sé si está bien. normalmente la caja de velocidad, como lo mencionaron, es un grupo reductor.
Normalmente se habla del grupo motorreductor porque está unido el motor eléctrico con el reductor. ¿El reductor en qué consiste? En un juego de engranajes o en algunos casos puede ser incluso un juego de poleas nomás. Y el objetivo es cambiar la velocidad, transferir una velocidad distinta entre el motor y el eje. O sea, nosotros, el motor que estamos utilizando en nuestro equipo, normalmente va a tener una velocidad fija. No se suele variar la velocidad del motor. Es más fácil, se lo puede variar desde el punto de vista eléctrico, pero es más fácil variarlo desde el punto de vista mecánico. Y desde el punto de vista mecánico lo que se hace, se recurre a un juego de engranajes o a un juego de poleas para que la velocidad del eje del agitador, del mezclador, sea o mayor o menor que la del motor. Eso ayuda a aumentar la velocidad, a bajar la velocidad y a transferir más torque o más potencia en función del tipo de fluido que tenemos. Por eso Pero es dice, un grupo perdón, Sí, sí, sí. disculpe, por eso cuando habla de las hélices dice que las más pequeñas giran a la misma velocidad del motor y las más grandes giran a 400 o 800 revoluciones por minuto, o sea, como que cambia la velocidad del rodete. A eso Claro, se refiere. baja la velocidad del rodete. Baja la velocidad, sí, Exactamente. perdón. Ustedes tengan en cuenta que también se ejerce un esfuerzo, un brazo de palanca. Entonces Ujú. todo ese esfuerzo está transmitido tanto a la hélice, tanto al rodete, como al eje y toda la estructura mecánica del motorreductor. Esto ya escapa ya del curso, o sea, no es el objetivo del curso que ustedes profundicen tanto en lo que es la parte mecánica. Sí, Pero de tengan acuerdo. en cuenta que cuando el rodete es más grande, cuando llega hacia las paredes del tanque, por un lado tiene que ser más robusto, tiene que aguantar más esfuerzo mecánico, y por otro lado va a consumir más potencia. Eh, Solamente eso, era para hacer una aclaración. Pero principalmente es para que traten de, todo lo que ustedes lean, traten de interpretarlo, a ver qué es una caja de velocidad realmente. Y asegúrense que cuando lo explican, sus compañeros sean capaces de entenderlo. O sea, explíquenlo incluso con sus palabras o consulten a la cátedra antes de hacer la exposición, entonces no quedan dudas. Porque hay mucha bibliografía dando vueltas. Y otro punto, en lo posible para todos los grupos, traten de evitar los videos, porque se van a transformar en PowerPoint muy pesados o por ahí el video no se puede aprovechar en la virtualidad. Si estuviésemos en clase y lo pudiésemos proyectar, es una cosa, pero si hay una conexión que es inestable, no van a poder aprovechar el video. Y la idea es que ustedes aprovechen el tiempo para exponer, no para presentar un video. ¿Mm? Pasamos Hola, con el segundo. buenas noches. Sí, sí, por favor. Yo soy una de las integrantes de la Comisión 2 y voy a compartir la pantalla. Un segundito antes de que inicien, hay una consulta en el chat. Ay, un segundito que se me borró el chat. ¿Está? En general también traten de hacer las consultas abriendo el micrófono, no necesariamente el chat. ¿Cuál es la diferencia entre un serpentín refrigerante y camisa refrigerante? En realidad, tanto serpentín como camisa se puede usar para enfriar o para calefaccionar. El serpentín es un tubo que está cilindrado, o sea, tiene una forma de resorte que va acompañando las paredes del tubo desde el lado interno. Las paredes del tanque, perdón, desde el lado interno del tanque. Está sumergido en el líquido. O sea, el serpentín está sumergido en el líquido y el líquido está en contacto con el serpentín por más que se encuentre dentro del tanque. La camisa lo que consiste es en un recubrimiento exterior al tanque. Es como una olla metida dentro de otra olla. Cuando ustedes hacen un baño María, cuando están cocinando baño María, que ponen una olla grande con agua caliente y ponen una olla más chica dentro, eso simularía una camisa. La camisa está recubriendo las paredes del tanque, pero desde el lado exterior. ¿Por qué se hace esto? Si es un fluido, por ejemplo, que es corrosivo,
tanto las paredes del tanque como la del serpentín tienen que ser resistentes a ese producto corrosivo. En cambio, si trabajamos con una camisa, la camisa está del lado exterior, no tiene contacto con el fluido. Entonces puede ser de un material que no necesite necesariamente ser resistente a ácidos. Si estamos hablando de un producto alimenticio, por ejemplo, están haciendo dulce de leche. El dulce de leche se hace en una paila, en un tanque industrial, donde necesita agitación. Si nosotros calefaccionamos a través de un serpentín, que va a ser un tubo que está enrollado dentro del tanque, después al momento de limpiar ese tanque vamos a tener muchas zonas muertas donde se puede acumular producto, ¿sí? Y se puede dar una contaminación microbiana. Entonces las pailas o los productos alimenticios normalmente se calefaccionan por el lado exterior. Entonces la superficie interna del tanque está limpia, no hay ningún material que pueda retener producto terminado de ahí adentro. Esa es la diferencia entre serpentín y camisa. Igual, escapa al curso, lo van a ver más adelante en instalaciones y tecnología del calor. Sí, de todos modos también después en el segundo cuatrimestre vamos a ver los equipos de transferencia de calor y ahí vamos a ver también intercambiadores de calor. Pero pueden estar Exacto. las dos en un mismo recipiente o Sí, fuente con agitador. en un mismo equipo, sí. Sí. Sobre todo Ah, en los reactores químicos, donde se dan reacciones. ¿Por qué? Porque en una etapa de reacción puede ser que vos necesites calefaccionar y en otra necesites enfriar. Entonces, durante una cierta etapa usas, por ejemplo, las camisas para calefaccionar y al momento de controlar la temperatura usas el serpentín para enfriar. Es común tener las dos. O tener dos serpentinas independientes una de la otra. Por una circula vapor, por otra circula agua de enfriamiento. ¿Mm? Lo cual no significa que por la misma camisa y por el mismo serpentín no pueda circular durante un cierto momento vapor o durante un cierto momento agua de enfriamiento, supongamos. Si se pueden utilizar los dos. y en el caso que ambas estén en un mismo equipo y tengamos que hacer un diagrama de flujo, ¿tenemos que indicar las dos? O Recuerden sea, el equipo. la diferencia entre diagrama de flujo y diagrama de bloques. Si están eh, desarrollando un diagrama de bloque de una reacción, van a desarrollar un bloque para calefacción y un bloque para enfriamiento. En cambio, en el diagrama de flujo, que es donde hacen la representación esquemática, van a representar la parte de enfriamiento y de calefacción en el mismo equipo. Recuerden que no es lo mismo diagrama de bloques que diagrama de flujo. Claro, sí. Entonces tenemos que poner el equipo con el agitador, la camisa de enfriamiento, de refrigeración, y sobre eso la línea que marque, que a su vez tiene un serpentín de refrigeración, por así decirlo. Yo escuché medio entrecortado, pero hasta donde entendí, sí, se representaría así. En el mismo diagrama representas el agitador y la serpentina interna y la camisa externa. Bien, muchas gracias, profe. Pero recuerden, si es un diagrama de bloques, no. En un diagrama de bloques vamos representando el proceso de transferencia de calor para calefaccionar y el proceso de transferencia de energía para enfriar por separados. Son etapas diferentes, son procesos diferentes, por más que se lleven a cabo en el mismo equipo. Bueno, el grupo número 2 se presenta. Sí, profe, ahí comparto la cámara y nos presentamos. Comparto pantalla, perdón. Dale, adelante. Bueno, buenas noches. Nosotras somos el grupo número 2, que está compuesto por Ariadna Bonastre, Dana Pantich, quienes habla Dafne Ritterman, y Brenda Tomsic. Bueno, nosotros sabemos que para organizar la materia de estudio que abarca la ingeniería química, nos basamos en dos hechos muy importantes. El primero es que aunque la cantidad de procesos que existe es muy grande, cada uno de ellos puede dividirse en una serie de etapas que se repiten a lo largo de los distintos procesos. A esto llamamos operación unitaria.
Y las operaciones individuales o unitarias poseen técnicas comunes entre sí y se basan en los mismos principios científicos. Por lo tanto, podemos decir que las operaciones unitarias son operaciones que constituyen la base de numerosos procesos, ya sea a escala industrial, planta piloto o laboratorio. Y a estas operaciones se las unifica para hacer más sencillo el tratamiento de los procesos. Las operaciones unitarias se pueden aplicar a procesos tanto físicos como químicos, y algunos ejemplos de estos pueden ser transporte de sólidos, transmisión de calor, evaporación, cristalización, secado, una reacción química, entre otros. Para arrancar con la absorción, que es la captación de un gas por un líquido. Dana, pasada. Para que se trabó. Sigo mientras. La absorción es la captación de un gas por un líquido sin necesidad de que exista una reacción química entre ellos. Se produce absorción cuando un gas es muy soluble en un líquido. Por ejemplo, cuando el cloruro de hidrógeno está en presencia de agua, o cuando un gas reacciona con un líquido como el dióxido de carbono con una solución acuosa de hidróxido de potasio. La absorción sirve tanto para separar componentes valiosos de una mezcla gaseosa como para purificar gases. Esta última se da cuando el gas atraviesa sin modificación, o sea, sin reaccionar por un absorbente, y este absorbente va absorbiendo, para la redundancia, las impurezas del gas. Y para la absorción se emplean tanto columnas de relleno como platos borbotadores, que trabajan en contracorriente, es decir, que el gas se introduce por abajo y asciende, y el líquido se incorpora por arriba y desciende. Y con esto se logra que en la parte superior se encuentren ambos, o sea, el gas con impurezas y el disolvente, no, el absorbente fresco. Bueno, existen dos tipos de absorción. Tenemos la absorción física y la absorción química. La absorción física es cuando el gas soluto se elimina por tener mayor solubilidad en el solvente que otros gases. Y la química es cuando el gas a eliminar reacciona con el solvente y queda en solución. Como dijo mi compañera, en la absorción se usan torres empaquetadas. Una de las torres que se usa es la torre empaquetada, que esta torre es un aparato que frecuentemente se usa en la absorción para gases y está compuesta por 2 entradas y 2 salidas. En la parte inferior de la torre tenemos la entrada de gas con el soluto, y en la parte superior de la torre tenemos la entrada del líquido, que puede ser un disolvente puro o una disolución diluida. También en la parte superior sale el gas puro, y en la parte inferior entra el líquido, sale el líquido concentrado. Todo esto lo hacen por un distribuidor que tiene forma de rejilla. Además, las torres empaquetadas contienen rellenos que están compuestos por sólidos inertes, y estos rellenos lo que generan proporcionan una gran área de contacto entre las dos fases, líquidos y gas. Además, cabe destacar que el líquido y el gas circulan en contracorrientes, es decir, uno asciende y el otro desciende. Además de esto, existen diferentes tipos de torres de tamaño, digo, porque depende del gas y del líquido que se va a introducir en la torre, y la velocidad del líquido también es muy importante a la hora de circular, ya que el líquido, al tener poca velocidad, puede dejar zonas de la superficie de la torre sin mojar, digamos, y esto va a generar un mal funcionamiento de la torre. Entonces necesitamos una velocidad adecuada del líquido para que moje toda la superficie y haya un buen contacto con el gas.
Por otro lado, la adsorción es el proceso mediante el cual se capta una sustancia en estado líquido o gaseoso y se la concentra sobre la superficie de otra sustancia en fase sólida. Por esto se dice que la adsorción es un fenómeno de superficie, porque las partículas sobre la superficie de una sustancia tienen condiciones diferentes a las partículas interiores de la sustancia. También la adsorción consta del adsorbato y el adsorbente. El adsorbato es la sustancia que se concentra en la superficie, el que dije que estaba en fase líquida o gaseosa, y el adsorbente es la superficie donde se da la adsorción, que es el que se encuentra en fase sólida. Y este sólido tiene que tener gran porosidad para que justamente los poros capten el gas o el soluto disuelto en el líquido. Y un ejemplo, en este caso en el esquema se ve el carbón activado, que es el adsorbente, sino también el gel de sílice se lo puede encontrar cuando compramos una mochila nueva, por ejemplo, nos trae una bolsita blanca chiquita que tiene como bolitas adentro. Ese es el gel de sílice y sirve justamente para que no haya olor a humedad y eso. Después tenemos la clasificación, que se puede clasificar según las fuerzas involucradas o según su función. Según su función puede ser estática o dinámica. La estática es aquella que se extrae de una cantidad de líquido las impurezas disueltas. Un ejemplo puede ser el jugo de remolacha azucarado, que tiene un color pardo antes de purificarlo. Se lo mezcla con 1 o 2% de carbón activo, luego se lo deja sedimentar, después se lo filtra y se obtiene una disolución incolora. Bueno, y en la adsorción dinámica se pasa una mezcla gaseosa a un líquido por un absorbente sólido granulado colocado en un recipiente. La mayor importancia de la adsorción dinámica se debe a que permite la separación de mezcla de gases. Por este procedimiento se pueden eliminar por adsorción las impurezas de un gas o separar en componentes más valiosos. Un ejemplo es la absorción del vapor de agua en el aire por medio del gel de sílice o cloruro de calcio, con el fin de obtener una corriente de aire seco eliminando la humedad del aire. Bueno, también se puede clasificar por las fuerzas involucradas. Un tipo es la adsorción física o fisisorción, que es un proceso fácilmente reversible en el cual las moléculas absorbidas se fijan en la superficie del absorbente debido a las fuerzas involucradas, que son las fuerzas de Van der Waals. La sustancia absorbida conserva su naturaleza química. Cuando las fuerzas de atracción intermoleculares entre el sólido y el gas son mayores que las existentes entre las moléculas del gas mismo, el gas se condensa sobre la superficie del sólido desprendiendo calor. La sustancia absorbida no penetra dentro de la red cristalina, sino que permanece totalmente sobre la superficie. La adsorción química o quimisorción es el resultado de la interacción química entre un sólido y una sustancia absorbida. Las fuerzas intermoleculares que intervienen son la atracción entre los iones opuestos o coulómbicas, las coordinadas o covalentes. Estas pueden variar considerablemente y puede suceder que no se formen compuestos químicos en el sentido usual, pero las fuerzas de adhesión son generalmente mayores que las observadas en la fisisorción. La sustancia absorbida sufre una transformación para dar lugar a una especie distinta. Y el calor liberado durante la quimisorción es comúnmente grande. Este es un proceso frecuentemente irreversible. Y en la siguiente diapositiva ilustramos con imágenes de una torre de
absorción de amoníaco y con una columna de adsorción de carbono activado. Y esta es la bibliografía que ocupamos. ¿Pueden volver un poquito atrás al diagrama de la adsorción? Antes, donde tenías la representación de ahí. ¿Están de acuerdo con ese diagrama? ¿O alguien tiene algo, observa algo raro en este diagrama? Normalmente, ¿cuántas corrientes se ponen en contacto con un adsorbente? Si estamos trabajando, por ejemplo, con carbono activado. Diseña la columna para tratar cuántas corrientes, ¿una o dos? Dos. Dos, sí. ¿Seguro? Una. Normalmente es para una. Ese diagrama, si ustedes lo ven en detalle, es el diagrama de una torre de absorción con B. Tiene una entrada de líquido superior, una salida de líquido inferior, una entrada de gas inferior y una salida de gas superior. Cuando uno diseña en realidad todas las columnas de adsorción están preparadas para un solo tipo de fluido, o para una sola corriente. Ingresa una corriente con un soluto que puede o no ser deseable, se lo absorbe en el material de relleno y sale el fluido limpio. Puede ser un líquido o puede ser un gas, pero nunca los dos. Si tenemos que tratar dos corrientes, trabajamos con dos columnas diferentes. Ahí se les mezcló, me parece que se les mezcló el diagrama de un proceso con otro, de una operación con otra. Sí, por ahí era difícil encontrar también. Cuando buscábamos cosas de absorción, aparecían de absorción. Sí, es como que automáticamente se mezclaban, fue medio complicado. Así que sí puede ser, no hay problema. Se nos complicó Sí. al buscar cómo realmente funcionaba la torre de absorción. Sí, no se preocupen, o sea, corrijan, o sea, los grupos tienen que entregar el PowerPoint a la cátedra, nosotros vamos a subir al campus, pero les vamos a ir haciendo esas correcciones. Esa principalmente es una torre de absorción. La torre, las columnas, las torres, sí, perdón, no escuché. La torre de absorción es como un tubito más finito, digamos, que una columna también, y tiene una sola entrada y una sola salida. Y adentro de esa torre ocurren todas las cosas de la absorción, digamos. Pero es más o menos para que Normalmente, cuando se da cuando los equipos en los que se produce la absorción con D, no son torres, como uno hablaría de una torre de absorción, una torre de destilación. La absorción se puede dar, por ejemplo, en un filtro de carbono activado para agua, que puede ser tanto a nivel domiciliario como puede ser a nivel industrial, o cuando se quiere purificar una corriente, por ejemplo, de un gas que va a reacción. Entonces se hace la absorción de algunos componentes. Pero normalmente no son torres, son prácticamente caños, porque se trata de que haya el mayor contacto posible. Entonces son equipos largos, pero esbeltos, muy finos. En cambio, las torres de absorción, bueno, después vamos a ver un poquito si son más homogéneas en sus tamaños, en sus dimensiones, en su forma. La absorción podemos tenerla a nivel domiciliario instalada debajo de la canilla de la cocina, por ejemplo. Bueno, por mi parte era la única observación sobre la presentación. No, yo tampoco tengo observaciones. La pregunta es si pusieron todo, ¿no es cierto? Muy integrante. Sí, profe, todo tipo, lo acortamos lo suficiente y practicamos bastante para que entren 10 minutos. Sí, respetaron bien el tiempo. Sí, Perfecto.
La dejo de compartir, profe. Bueno, profes, Sí, sí. entonces corregimos la foto y después le mandamos por el mail. Exacto. Genial. Manden al correo de la cátedra siempre. Sí, sí. Muchas gracias. Grupo número 1 también corrija y por favor mande al mail de la cátedra. Entonces Dale, vamos a profe. subir en el campus. Y recuerden todos que esto entra dentro de los parciales y dentro de los cuestionarios que vamos a hacer durante el año. Así que nosotros vamos a preparar los cuestionarios en función de los contenidos que dieron sus compañeros. No vamos a preguntar contenidos que sus compañeros nos hayan dado, pero que estén en bibliografía. Bueno. Paso, Rubén. Sí, por favor. Continúo. Un momentito antes de que comience, mientras vos presentás el tema, digamos, la pantalla. Nosotros le vamos a asignar ahora los temas de los trabajos integradores. Le vamos a mandar lo vamos a poner en el campus y lo vamos a mandar también a través del correo a los temas que tienen y los grupos que están asignados, y también qué docente va a seguir a ustedes en los trabajos. Se lo vamos a mandar hoy o mañana, y en la próxima clase vamos a atender todos los temas en particular. O sea, en la próxima clase no vamos a dar ningún taller, sino que vamos a hablar sobre los trabajos integradores, y también, si nos da tiempo, vamos a hablar de algún tema que podemos decir de exposición, digamos. Estamos bien. Así que todos los grupos vayan viendo digamos, qué dudas tengan sobre el trabajo integrador. Bueno, podés seguir más. ¿Esto se lo prepara durante el año, digamos, y es lo que se entrega al final? Sí, es lo que se entrega al final. Hay 3 entregas, digamos. Bueno, ahora vamos a modificar un poco, porque hasta el año pasado pensábamos que se podía hacer algunos temas en laboratorio, pero no creemos o por lo menos vemos muy difícil que haya presencialidad este año, así que la parte de laboratorio no la podríamos plantear, digamos. Okay. Así que... Gracias, profe. Recuerden que son 3 talleres integradores, 3 trabajos integradores que van a presentar durante el año. Les vamos a dar fecha. El primero está en el campus, está subida toda la información en el campus. Si alguno quiere por ahí proponer algún tema, se puede evaluar, pero preferentemente son los temas que nosotros les asignamos. ¿Están viendo mi pantalla? Balance de materia en operaciones. Sí, estamos viendo. Ok, comienza la exposición. Para resumir un poquito lo que dieron sus compañeros, los procesos unitarios, esto lo vamos a ir repitiendo siempre, sobre todo para que lo vayan adquiriendo. Los procesos unitarios son aquellos que involucran reacciones químicas, y las operaciones unitarias siempre involucran cambios netamente físicos. Y estas se pueden clasificar en operaciones difusionales y no difusionales. El mezclado sin reacción química, ¿cuál es el objetivo? Como ya dijeron sus compañeros, vemos medio rápido nomás. Puede ser para poner en suspensión algunas partículas sólidas. Cuando hacemos una dispersión no estamos haciendo una disolución. Tenemos líquidos admisibles que queremos formar una solución, queremos hacer una suspensión de agua en aceite, o al revés, de aceite en agua. Si queremos dispersar un gas en el seno del líquido sin necesidad de llegar a una absorción, formar una emulsión, o, como habían mencionado sus compañeros, favorecer la transmisión de energía, la transferencia de energía, ya sea para calefaccionar o para enfriar. ¿Cómo planteamos un balance de materia en el mezclado? Normalmente durante el mezclado se puede dar que tengamos 2, 3, 4, X corrientes de ingreso a mi operación unitaria. Cada corriente puede tener 1, 2, 3, N componentes. Pero como factor común, todas las operaciones de mezclados van a tener una sola salida.
Entonces, dependiendo de qué estemos analizando, qué proceso estemos analizando, qué operación, podemos tener diferentes corrientes, cada una con diferente componente, pero una sola corriente de salida. De manera tal que nosotros podemos plantear un balance de materia global, en el cual tenemos la sumatoria de todas las corrientes que ingresan, igual a una única corriente de salida, como les acabo de decir. Y al plantear el balance de materia particular, ahí ya tenemos que empezar a analizar qué es lo que está pasando con cada corriente. O sea, nosotros podemos plantear el balance particular para todos los componentes en todas las corrientes, y después vamos tachando aquellos componentes que no están presentes en una corriente. De esa manera podemos ir simplificando el planteamiento de un balance de materia. Por supuesto, después sigue los pasos lógicos. Un segundito. De resolución. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. La primera etapa era ver evaluar si podíamos llegar a una resolución del problema. Y lo hacíamos a partir de la evaluación entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones independientes. La condición necesaria, imprescindible, es que por lo menos tengamos igual número de incógnitas que de ecuaciones independientes. Si teníamos mayor cantidad de incógnitas, no íbamos a poder resolver ese problema en particular. En cambio, una operación de absorción es un proceso de transferencia de materia. Recuerden que las operaciones pueden ser difusionales o no difusionales. En este caso estamos hablando de una operación difusional. ¿Por qué? Porque se está dando un proceso de transferencia de materia en el cual un soluto que puede o no tener un interés económico, que está presente en una fase gaseosa, es absorbido, es captado por un fluido, por un líquido. Ese soluto puede o no ser, puede ser más o menos soluble en ese líquido. Ya son condiciones de proceso. Pero el objetivo siempre de la operación de absorción es recuperar ese soluto que está en una corriente gaseosa. Normalmente, ¿cómo consideramos en la operación unitaria? Esa corriente gaseosa, por más que tenga una composición muy variada, normalmente asignamos solamente dos componentes. El soluto de interés, y decimos que todo el resto compone el gas inerte. Todo aquello que no es absorbido por el líquido constituye un gas inerte, que puede ser aire, puede ser una corriente de nitrógeno, puede ser un producto, y lo único que estamos haciendo es absorber un contaminante. Pero siempre consideramos como que esa mezcla gaseosa solamente tenemos en cuenta los componentes solubles y todo el resto es inerte, sin entrar en detalles sobre su composición. En cuanto al líquido, la principal condición, o lo que siempre vamos a tomar nosotros, es que ese líquido no es invisible, es casi invisible, perdón, en la fase gaseosa. O sea, no hay pérdida de líquido por evaporación. Ustedes ya vieron que en la operación de absorción se pone en contacto el gas con una corriente líquida. Nosotros vamos a suponer que ese líquido en ningún momento se evapora, en ningún momento abandona la operación como una corriente gaseosa. Tampoco es arrastrado por esa corriente de gas. O sea, no hay gotas que se vayan con la corriente gaseosa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, habíamos dicho, recuperar el soluto. ¿Y cuáles son las limitaciones que puede tener esa operación unitaria? Van a estar dadas por la física, que me indica cuál es la solubilidad del soluto en ese líquido, y por las dimensiones del equipo. Las limitaciones físicas que me da la física, la de química, no las puedo salvar. Tengo una limitación que existe y contra la cual no puedo hacer nada. Pero las dimensiones del equipo, posiblemente pueda actuar sobre las dimensiones del equipo. Ya sea que pueda adquirir un equipo más grande, pueda adquirir un equipo similar y trabajarlos en serie, o por lo menos mediante el balance de materia puedo analizar la eficiencia del equipo para una determinada condición de proceso. Bueno, sus compañeros ya presentaron las torres de absorción, hablaron sobre las torres empacadas, las torres de platos.
Básicamente, la entrada de líquido por la parte superior, un distribuidor para que todo ese líquido moje homogéneamente el relleno. En la parte inferior tenemos la entrada del gas y la salida del líquido que ya arrastra el soluto. Por la parte superior sale el gas que en teoría está libre de soluto, o por lo menos disminuyó parte de su contenido de soluto. Las torres empacadas. ¿Qué significa una torre empacada? Una torre empacada contiene un cierto relleno. Perdón. La torre empacada tiene un relleno, que es lo que es, cuya función principal es brindar la mayor superficie posible para que haya un contacto entre el líquido y el gas. La absorción se podría dar, por ejemplo, burbujeando en un tanque una corriente gaseosa. Pero ¿qué pasa? Si yo hago burbujear, si pongo un caño dentro de un tanque que tiene agua, pongo un caño y hago burbujear esa corriente gaseosa, el único punto de contacto que va a haber entre el gas y el líquido va a estar dado por la superficie de las burbujas. En cambio, si yo trabajo con una torre de absorción, toda la superficie de intercambio, la superficie donde se da esa transferencia de materia, va a estar dada por la superficie que está mojando el relleno en contacto con el gas que está ascendiendo. Ahora, ese relleno tiene que tener ciertas características. Obviamente, principalmente, no debe ser pesado, porque si no, mi torre saldría demasiado costoso. Tiene que ser inerte, no puede reaccionar con ninguno de los componentes. Tiene que tener mucha superficie de contacto para que facilite justamente la difusión entre el líquido y el gas. No tiene que ser excesivamente caro, porque si no el equipo va a ser incosteable. Y es por esto que la mayoría de los rellenos se construyen con elementos, con materiales baratos, relativamente económicos. Plásticos reciclados, porcelanas, en lo posible anillos metálicos, y en algunos casos, bueno, dada la condición de proceso, si estamos trabajando con gases corrosivos, sí ya tenemos que ir a, por ejemplo, acero inoxidable o aluminio o algún teflón, por ejemplo, para que resista ese material justamente el ataque químico de los componentes. Ya sea del soluto o incluso puede ser del mismo solvente que está descendiendo por la torre. ¿Qué diferencia hay entre una torre de platos y una torre de relleno? Básicamente el interior de la torre. En ambos casos tenemos por la parte inferior el ingreso del gas, la salida de la solución enriquecida, y por la parte superior el solvente diluido, el ingreso del solvente y la salida del gas agotado. ¿Qué pasa? En una torre de relleno, una torre empacada, tenemos mucho más superficie en la cual se pone en contacto el material, el soluto y la corriente gaseosa con la corriente líquida que desciende. En la torre de platos, en realidad cada plato, si observan ahí acá, un segundito, en esta parte, los platos tienen un cierto nivel de líquido, unos pocos centímetros. Entonces el gas, a medida que asciende, atraviesa el plato y está forzado a pasar por ese pequeño nivel de líquido. Y ahí va cediendo el soluto. Cuando utilizamos un tipo de torre o no, un tipo de torre de platos o de relleno, básicamente está en función de las características del líquido y del gas. Si el gas, por ejemplo, está acarreando algún resto de material sólido, puede ser ceniza, carbonilla, alguna sal que esté arrastrando el gas, ese material puede llegar a quedar obstruido en el material de relleno de la torre. Y por lo tanto, en el tiempo va a ir tapando el relleno. El relleno es difícil de limpiar, o sea, imagínense que hay que desarmar toda la torre, sacar todo el relleno, limpiar todo el relleno o reemplazarlo, lo cual puede ser costoso. En esos casos se utilizan las torres de absorción de platos. ¿Por qué? Porque los platos se pueden limpiar, por ejemplo, con hidrolavadora, con agua a presión. O podríamos inundar la torre
y colocar, supongamos, soda cáustica o algún elemento algún producto químico que me limpie los platos. En cambio, el material de relleno normalmente, una vez que se ensucia, ya hay que cambiarlo o hay que desarmar y limpiar. Esas son por lo general, los factores que se toman en cuenta al momento de definir si vamos a usar una torre de relleno o una torre de platos. Vamos a ver el balance de materia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos frente a un problema de torre de absorción? Como veníamos diciendo, la operación unitaria de la absorción se caracteriza por tener dos ingresos, una solución líquida diluida, y un gas rico en soluto que ingresan a mi operación, y tenemos dos salidas. Por un lado, el gas agotado, o que ya disminuyó su contenido de soluto, y una solución concentrada, o por lo menos más concentrada que al ingreso, que normalmente es mi producto P. Normalmente lo llamamos como un producto. El diagrama de bloques es bastante sencillo. Tenemos los dos ingresos, las dos salidas. Si delimitamos nuestro sistema, podemos plantear nuestro balance de materia global, donde tenemos el feed, la alimentación, el gas rico, el gas agotado y el producto P. Y en el diagrama de bloques tenemos que ir representando las composiciones de lo que normalmente va a ser nuestro soluto de interés. ¿Qué se puede dar? ¿Cuáles son los casos que se pueden dar en un proceso en una operación de absorción? Obviamente, siempre vamos a considerar que el gas es rico en soluto en el ingreso y a la salida de la torre va a estar agotado, y ya pues ahí se pueden dar dos situaciones: que haya agotado completamente su contenido de soluto, o que aún pueda estar arrastrando un poco de soluto, o sea que no haya cedido todo ese soluto al líquido que ingresó a la torre. Entonces, este valor de XA para la corriente G puede o no ser igual a 0. ¿Cuál es la otra situación con la que nos podemos encontrar? Obviamente, siempre la solución concentrada va a arrastrar soluto, pero se pueden dar casos en que la solución, cuando ingresa a la torre, esté o no libre de soluto. O sea, que sea solvente puro, o que sea en realidad una solución diluida cuyo objetivo es concentrarla. Entonces, al momento de resolver un problema de balance de materia en las torres de absorción, tenemos que tener muy claro qué es lo que está pasando dentro de la torre y cómo se caracterizan esas corrientes: la entrada de solución líquida y la salida de gas agotado. Eso me va a permitir a mí plantear el balance de materia particular y empezar a simplificarlo. Porque si yo tuviese, por ejemplo, que ingresa solamente solvente diluido, este término va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la composición de soluto va a ser igual a 0. Si el gas que abandona la torre está totalmente libre de soluto, este término va a ser igual a 0, porque la composición en esta corriente va a ser igual a 0. La fracción peso en peso, la fracción molar. Si yo interpreto bien el problema, si vuelco bien si interpreto bien los datos del problema, puedo plantear correctamente el balance de materia particular. Bueno, la bibliografía es similar a la que pusieron sus compañeros. Básicamente, siempre recurren al McCabe, y como habíamos visto, bueno, el Perry para ver los equipos, procesos de transferencia de materia y operación unitaria son libros comunes en los que tenemos esta operación unitaria, que es muy común, hay mucha información sobre la misma. Pero básicamente vayan al McCabe o al Himmelblum, que ya se los habíamos pasado. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esta parte? Entonces pasamos al taller. Bueno. Cambio la pantalla un segundito.
Ahí les estoy compartiendo el taller, ¿lo ven? Sí, José, se ve. Sí, sí, estoy tratando de centrarlo. Bueno, el taller ya está subido al campus. Tengan en cuenta los problemas que les pedimos para que presenten. El 1, el 2 y el 3. Como primer punto en el taller, se les pide que representen el diagrama de bloque para las diferentes operaciones. Mezclado, absorción y adsorción. ¿Mm? Y escribir 2 o 3 renglones donde describan la operación o la diferencia que existe, por ejemplo, entre absorción y adsorción, o entre mezclado y absorción, si observan alguna diferencia, si pueden identificar, hagan una pequeña descripción. No más de 3 renglones. La idea es tener que ustedes busquen la bibliografía, lean un poco e interpreten bien el diagrama de bloques, que lo van a necesitar para poder resolver los problemas. Luego tenemos 4 problemas. Uno de mezclado y 2 de absorción. Les dejo, vamos a tratar o vamos a plantear el problema número 2, pero no de inmediato. Quiero que traten de analizar el problema número 2 en su casa, léanlo un poquito y dentro de 5 o 10 minutos vemos la resolución. Entonces vemos cómo plantear un problema de balance de materia para operaciones de absorción. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el problema? Péguenle una leída y mírenlo. Bueno, si no hay dudas, yo tengo las 20:15. Traten de plantear el diagrama de bloques, traten de plantear el balance de materia particular y global, y dentro de 5 minutos vemos cómo lo vamos resolviendo. Yo les dejo en pantalla, les dejo compartido el problema. No es necesario que lo descarguen ahora.
Bueno, pudieron resolver, pudieron plantear el diagrama de bloques o plantear alguna ecuación del balance de materia global o particular. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la resolución del 2? O si quiere compartir lo que pudo haber hecho. Bueno, hoy no tenemos valientes. Les comparto, vamos a ver cómo se procede con la resolución de un problema de absorción. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, un segundito. Les dejo la consigna del problema ahí arriba y vemos el diagrama de bloques. Como les decía, siempre lo primero es plantear el diagrama de bloques y principalmente leer el problema. ¿Qué nos dice? Tenemos una corriente de aire, obviamente porque es una absorción, y esa corriente de aire tiene un componente que es la acetona, que es lo que nosotros queremos capturar. Inicialmente, esa corriente de aire tiene una fracción molar de 0,015 de acetona. Tratamos de capturar el agua, con agua, esa acetona que está disuelta en la corriente gaseosa, y el objetivo de esta operación unitaria es reducir la composición en el gas al 1% del inicial. Ahí tienen que tener el primer cuidado. La composición del gas agotado no va a ser 1% de acetona. En realidad, yo no sé cuál es la composición del gas agotado. Yo sé que tiene que tener un 1% respecto de la composición inicial. ¿Qué datos me da? Me dice las velocidades de flujo, tanto del aire al ingreso, que es 1 kilogramo por metro cuadrado segundo, como de la solución líquida, o sea, del agua que está ingresando en la torre, que es 1,6 kilogramos por metro cuadrado segundo. ¿Qué son esas unidades? Kilogramos, metro cuadrado segundo. ¿Cómo se pueden interpretar? Normalmente se utilizan en lo que son columnas de absorción, columnas de destilación. Indican la masa que atraviesa la unidad de tiempo y está en función del área de la torre. Es un parámetro de diseño. Si yo tengo una torre más grande, de mayor diámetro o de menor diámetro, esas velocidades de flujo van a cambiar. En el siguiente problema van a tener que calcular la sección de la torre. Y ahí van a hacer uso de esta velocidad de flujo. ¿Qué es lo que me pide? Calcular la concentración final de la acetona en el agua de salida, o sea, la solución P. Entonces, planteamos nuestro diagrama de bloques, planteamos la alimentación. Obviamente, la alimentación puede llegar a tener solamente dos composiciones. La alimentación líquida, perdón. Puede tener A, que nosotros vamos a llamar a la acetona con el subíndice A, o agua, que lo vamos a llamar con el subíndice W. El gas que ingresa va a tener solamente dos componentes. Recuerden, con A identificamos a la acetona, y vamos a llamar con el I al aire o a todos los componentes inertes que no son absorbidos por el agua. Como la eficiencia de la torre no es del 100%, o sea, no llega a capturar toda la acetona, en la corriente de salida, en el gas agotado, vamos a tener una cierta composición de acetona y vamos a tener, obviamente, todos los gases inertes. Y en la solución concentrada, mi solución P, ¿qué vamos a tener? Obviamente una cierta fracción de agua, que lo representamos como W, y la acetona que logramos capturar. ¿Cuál es mi incógnita? La fracción de acetona en la corriente P. ¿Cuáles son los datos que yo cuento? Cuento con la fracción molar en el gas, tanto al ingreso como a la salida. Y si cuento con la fracción molar, puedo trabajar con la fracción peso en peso. Ambos me permiten trabajar con balance de materia. Ya sea que lo trabaje como mol o como masa, puedo trabajar con
con balance de materia. Me olvido de los balances de volumen. ¿Qué datos conozco? Conozco el caudal de G y conozco el caudal de F. Son datos del problema. ¿Qué otro dato me da el problema? Me dice que la composición molar de A en la corriente G es 0,015. Y la composición molar de acetona en la corriente B, en la corriente del gas agotado, es el 1% de A. Entonces yo ya puedo establecer una relación entre composiciones, entre fracciones molares. Y obviamente, recuerden, para cada corriente, la suma de las fracciones molares es siempre igual a 1. O sea que la fracción molar de aire en la corriente B va a ser igual a 1 menos la fracción molar de acetona en la corriente B. Un segundito. Ahí está. Para refrescar un poquito la memoria, ¿qué era la fracción molar? Son el número de moles del soluto o del componente que estamos considerando dividido 100 moles de la solución o de la corriente que estamos considerando. Tal cual como trabajamos en fracción peso en peso, pero trabajamos con fracciones molares. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo podemos obtener la fracción peso en peso a partir de una fracción molar? La fracción peso en peso podemos obtener utilizando la fracción molar y multiplicando y dividiendo por el peso molecular del soluto y de la solución, donde el peso molecular de la solución va a estar dado por la sumatoria de las fracciones molares de los componentes multiplicados por su peso molecular de cada componente. ¿Hasta ahí alguna duda? Esto debería ser solamente una refrescada de conocimiento, pero ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no comprende esta parte de fracción molar, fracción peso en peso? Aprovechen y consultan ahora. Si no hay duda, continuamos. Una vez que ya refrescamos este conocimiento, que nos acordamos de que era una fracción molar, una fracción peso en peso y qué relación teníamos entre una y otra, podemos transformar por comodidad nuestra todas las fracciones molares a las fracciones peso en peso. ¿Qué es lo que hicimos hasta ahora? Leímos el problema, planteamos el diagrama de bloque, vimos cuáles eran, identificamos las corrientes, identificamos componentes, vimos cuáles son las incógnitas que me está pidiendo el problema, qué datos me está brindando, y decidimos trabajar en fracción peso en peso. Vamos a trabajar todo en la misma base. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a plantear todas las ecuaciones que nos arroja el balance de materia. Y las ecuaciones que me arroja el balance de materia salen directamente de la teoría de la operación unitaria. Para yo poder plantear cualquier operación unitaria, el balance de materia de cualquier operación unitaria, primero tengo que conocer su teoría. En la absorción, como dijimos, siempre vamos a tener, sí o sí, 2 ingresos y 2 salidas. Entonces el balance de materia particular está establecido por 2 ingresos y 2 salidas. Esa es la ecuación número 1. Una ayuda para el momento de la resolución es siempre ir numerando o nombrando las ecuaciones, como tienen acá. En números romanos, esta es la primera ecuación que obtenemos. Una vez que ya tenemos el balance global, planteamos el balance de materia particular. Lo más fácil es plantear el balance de materia particular expresando en todos los términos todos los componentes. O sea, planteo un balance de materia particular para la acetona y hago figurar la acetona en todas las corrientes. Por más que esa acetona esté o no en la corriente que yo estoy considerando, no importa, yo la pongo, siempre pongo ese dato. O sea, en la ecuación número 2 yo planteo el balance de materia particular para acetona, en la ecuación número 3 planteo para el agua, la ecuación número 4 planteo para el aire. En el caso del aire, por ejemplo, yo sé que siempre voy a considerar que en la solución diluida no tengo aire y en la solución concentrada tampoco tengo aire. Pero siempre ayuda a plantearlo. Porque ahora nosotros estamos trabajando con 2 componentes. Pero más adelante podemos complicar un poquito más el problema y decir que ese gas rico en soluto ingresa, por ejemplo, con clorhídrico y sulfídrico. Y que la distribución de clorhídrico y sulfídrico
va a ser distinta en el gas agotado y en la solución concentrada. Entonces yo voy a tener que plantear un balance de materia particular para cada componente. Y luego empiezo a simplificarlo, o sea, empiezo a tachar todos los términos que son igual a cero, los términos en los que yo sé que no hay presencia de un componente. Por ejemplo, en este problema en particular, la solución diluida no tiene acetona. También sé que, obviamente, no arrastro agua en la corriente gaseosa, no ingresa agua en mi corriente gaseosa, y solamente la tengo presente en la solución diluida y en la solución concentrada. Y bueno, el aire, obviamente, como ya dije, no vamos a tenerlos en las corrientes líquidas. Una vez que ya tengo estas 4 ecuaciones, veo qué es lo que me conviene despejar. Particularmente para este problema, lo más sencillo es despejar B, el gas agotado, dado que G es dato, la fracción de aire en G es dato, y la fracción de aire en B también es dato. Entonces yo inmediatamente ya puedo obtener el valor numérico de B, de la corriente del gas agotado, a partir de la ecuación número 4. Luego hago la combinación entre el balance de materia global y el balance de materia particular de la acetona, o sea, reemplazo el balance de materia global en el particular, sustituyendo el término de la corriente P. Una vez que yo sustituyo, ya tengo prácticamente todos los datos que necesito. O sea, no prácticamente, ya tengo todos los datos que necesito. La incógnita de mi problema era cuál era la composición de acetona en P. Despejo ese término y ya lo dejo expresado en función de valores que conozco numéricamente. Conozco la masa de G, conozco la masa de B, porque ya la calculé. Obviamente conozco F porque era dato, y los términos de composición eran datos también. Así que a partir de ahí ya obtengo directamente el resultado del problema. Una vez que yo planteé todas las ecuaciones aquí, ya llego a la expresión que me permite conocer el resultado numérico. Recién paso a la sustitución de variables y de términos. Recién ahí empiezo a poner los valores numéricos en la ecuación. Entonces de esta manera yo me aseguro de que por lo menos en mi despeje de ecuaciones no tengo errores. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esto, sobre este problema? ¿Algo que no les quede claro sobre la operación de absorción? Bueno. Corto un segundito. ¿Cómo? Perdón. Que por mí no hay ninguna duda. Ok. Cambio de pantalla, un segundo. Bueno. Ese era el problema número... Bueno, acá hay un error como ese problema ya lo resolvemos en clase, el problema 2 en realidad no lo tienen que presentar, tienen que presentar 3 y 4. Les voy a corregir en el taller que subí al campus. La numeración acá está mal. Los puntos que tienen que resolver son el punto 1, donde tienen que poner los diagramas de bloques. El 2 ya lo hicimos ahora en clase, así que no tiene mucho sentido. Resuélvanlo en su casa para llegar al valor numérico, pero no es necesario que lo presenten. Y tienen que resolver el punto 3 y el punto 4. Vamos a analizar así rápidamente y esto queda para que lo hagan ustedes en grupo. Profe, entonces en el taller presentamos problema 1, 3 y 4. Sí, yo les voy a cambiar el archivo que está en el campus. Voy a cambiar este término, esta expresión. Va a ser 1, 3 y 4. Así va a ser. El que está en el campus no lo consideran. Igual yo les voy a avisar, se los voy a recordar tanto por WhatsApp como en el campus. Para los compañeros que estuvieron acá. Bueno, el problema número 3. En algunos problemas van a ver que vamos a dar datos que posiblemente no necesiten o que directamente no los necesitan.
es un poco para que se vayan entrenando en seleccionar cuáles son los datos que realmente son de utilidad para la resolución de un problema. Fíjense en este problema, una torre rellena con anillos cerámicos de 1 pulgada. En realidad el momento de plantear el balance de materia no me interesa cómo está relleno el anillo cerámico, porque acuérdense que en el balance de materia es independiente de la construcción del equipo. La torre está diseñada para tratar 50.000 pies cúbicos de gas por hora. ¿Qué es lo que va a absorber? Cloruro de hidrógeno, que entra en una corriente de aire con una composición 5 molar. Y la concentración final o la concentración de salida es 0,5 molar. ¿Qué nos da? ¿Qué dato nos da? Nos dice que esa corriente de ingreso se encuentra a 77 grados Celsius, tiene una presión de 1,5 atmósfera y que estamos utilizando como un absorbente agua libre de cloruro de hidrógeno, o sea, el solvente que ingresa es puro, no tiene nada de soluto. Y me da como dato que la relación de flujo entre el gas y el flujo del líquido es 1 libra de gas por 1 libra de líquido. O sea, por cada libra de gas de aire con el cloruro de hidrógeno que ingresa a su vez 1 libra de agua limpia. Y sabemos que la velocidad del gas dentro de la torre es de 0,214. Ahora, ¿cuáles son los puntos cuáles son las incógnitas que tengo que resolver? ¿Qué cantidad de cloruro de hidrógeno absorbe el agua? Me está pidiendo no en concentración, o sea, no me está pidiendo la concentración de la corriente de salida, sino me está pidiendo cuántos kilos, cuántas libras de cloruro de hidrógeno se absorben en 1 hora. Tengan en cuenta qué es lo que les pide el problema. ¿Cuál es el diámetro de la torre? ¿Y qué tiene que ver con el diagrama de flujo el diámetro de la torre? ¿Cómo puedo calcular a partir del diagrama del balance de materia, cómo puedo calcular el diámetro de la torre? Bueno, yo tengo como dato la velocidad del gas, expresada por unidad de tiempo y por por superficie de la sección de la torre. Y por último, calcular la eficiencia del equipo, y acá les puse una pequeña ayuda. ¿Cómo lo van a calcular la eficiencia del equipo? Como la relación entre el cloruro de hidrógeno, entre el ácido clorhídrico que absorbió respecto del ácido clorhídrico que ingresó. O sea, cuánta masa de ácido clorhídrico absorbió, dividida cuánta masa de ácido clorhídrico ingresó por hora de operación, en 1 hora. En 1 hora, en 1 minuto, en 1 segundo va a ser lo mismo porque estamos estudiando el proceso en estado estacionario. O sea, en función del tiempo no varían las relaciones. Bueno, ¿cómo se resuelve un problema de este estilo? Igual que el problema anterior. Planteamos el balance de materia, planteamos el diagrama de flujo, primero volcamos toda la información que conocemos, planteamos el balance de materia global, planteamos el balance de materia particular, solamente que en este caso, para poder resolver, tienen 2 o 3 datos clave. El primero, bueno, tienen qué volumen de gas ingresa por hora. Pero yo no voy a plantear balance de volumen, tengo que plantear balance de materia. ¿Cómo transformo ese volumen en masa o en moles? A partir de la ecuación de los gases. Tengo la temperatura con la que ingresa esa corriente gaseosa y la presión a la que se halla. Con esos datos, yo puedo, de alguna forma, eso lo tienen que encontrar ustedes, tengo que hallar la masa, o por lo menos el número de moles, que están ingresando en mi equipo. Teniendo las relaciones molares, o las composiciones molares, puedo llegar a resolver. Y como ayuda, tengan en cuenta que el balance de materia no necesariamente hay que expresar todo en composición peso en peso. La composición molar, si no hay reacción química, también me puede ayudar bastante en este caso. ¿Tienen alguna duda sobre cómo plantear este? Seguramente van a tener varias. La idea es que ustedes se sienten a razonar el problema. Tienen todos los datos necesarios para resolverlo. Está escrito en forma medio
medio tramposa, pero tienen todos los datos para resolverlo y es bastante sencillo. ¿Mm? Tan solo plantean los balances de materia global, balance de materia particular, y van a ver que solo va a ir saliendo la resolución del problema. El problema número 4, vamos a interpretarlo. ¿Qué nos dice? Tenemos una mezcla de metano y aire que solamente se enciende si el porcentaje molar de metano está entre el 5 y el 15%. Ahora, nosotros tenemos una mezcla que tiene 9% de composición molar de metano. O sea que es una mezcla que puede encenderse, es una mezcla volátil. ¿Qué está fluyendo? Bueno, a una velocidad de 700 kg/h. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que inyectar aire puro de manera tal que podamos bajar esa composición molar del metano por debajo del 5%, o sea, por debajo del límite inferior. ¿Mm? Lo que tenemos que calcular es qué cantidad de aire tenemos que inyectar para poder llegar a una composición de metano inferior al 5%. ¿Cuáles son los datos? Bueno, obviamente estamos inyectando aire, no estamos inyectando una mezcla de nitrógeno y otros gases o de oxígeno. Vamos a considerar que el peso molecular del aire es igual a 29 y redondeando decimos que hay un 21% molar de oxígeno y 79% molar de nitrógeno. Esta operación básicamente es una mezcla. ¿Cuál es el componente de interés? Obviamente el metano. Tenemos una corriente de entrada que contiene metano, una corriente de entrada que no contiene metano, y como salida vamos a tener una sola corriente de salida, la cual la composición de metano tiene que estar por debajo del 5%. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Tienen que usar un poco de los conocimientos del taller anterior, de unidades de soluciones, y obviamente de balance de materia, de energía, perdón, la balance de materia global particular, y los diagramas de bloque para poder guiarse. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto les queda para resolver en la casa. Profe, este se entrega la semana siguiente al taller 2, ¿no es cierto? Son siempre 15 días desde el Ok. dictado, 2 Sí, semanas. sí. ¿Mm? Bueno, sí, porque hoy se vencía el 1. Exacto. Hoy Ok. ya debe haber cerrado la recepción del 1, la semana que viene el 2, la siguiente el 3. Claro, sí, sí, gracias. Pero siempre para los talleres, recuerden, para los talleres la fecha de presentación son de 15 días. Y siempre los miércoles a las 7 de la tarde. Antes de ingresar a clase cierra la recepción del taller. Bueno, si no Profe, tienen... ¿Sí? ¿el TFI cuándo se entrega? Perdón, no entendí el qué. El TFI. Pero el trabajo final integrador. El trabajo integrador. Sí. El trabajo integrador son 3 entregas que se van a desarrollar a lo largo del año. La primera entrega normalmente suele ser fines de mayo o principios o mitad de junio, donde ustedes tienen el contenido que tienen que presentar en el TFI número 1, en el trabajo integrador número 1. Ahí tienen que desarrollar el producto que les tocó, la normativa, la materia prima, la caracterización del producto. Exclusivamente esos puntos. Si hay alguna normativa legal, normas de seguridad, depende, porque a algunos les va a tocar alimenticio, a otros les va a tocar algún producto químico, a algunos les puede tocar algún domisanitario. Entonces cada producto tiene diferente materia prima, diferente normativa que lo regula. El TFI 2, el trabajo 2, consiste en que tienen que proponer un método piloto para elaborar el producto. Durante la presencialidad, ese método piloto después lo llevábamos a cabo en el laboratorio. O sea, ustedes proponían cómo lo iban a hacer, paso a paso. Cuánto tienen que pesar, qué reactivos van a utilizar, qué material de vidrio van a utilizar en el laboratorio.
todo ese procedimiento lo tienen que volcar al trabajo piloto. ¿Cómo lo harían? Tal cual en el laboratorio. Años anteriores estábamos limitados por el material o por los reactivos del laboratorio. Este año, como difícilmente lo podamos llevar a cabo, son libres de volar y decir, puedo necesitar uranio en polvo y se los aceptamos, no hay problema. Otros años, si era algo difícil de conseguir, le íbamos a pedir que busquen otro método, algún método que sea posible de desarrollar en laboratorio. Y el trabajo integrador número 3, ahí ya tienen que desarrollar el método industrial de elaboración del producto. O sea, tienen que desarrollar, pueden mencionar si hay más de un método, pueden hacer una breve mención de cada método, pero tienen que desarrollar completo todo un método industrial. Todo el paso a paso, sí. Diagrama de bloques, diagrama de flujo. Sí. ¿Hay algún modelo de informe que nos pueda subir en algún momento para poder ver cómo más o menos tenemos que armar el trabajo? Está en el campus las pautas de presentación. Ah, las bueno, pautas, gracias, profe. igual, no es una única entrega. O sea, si ustedes ya van desarrollando algo, vean qué docente tienen asignado para que les haga el seguimiento y ya pueden ir haciendo entregas parciales. Mejor si lo hacen así, porque entonces no se les acumula para fin de año. Y recuerden que el cumplimiento en la fecha de entrega también se evalúa, también lleva puntaje. Bueno, para aclarar, la solapa que en el aula se llama pautas de confección y entrega de talleres y TFI. O sea, ahí están las pautas generales, los contenidos y también el modelo de la presentación. Y también está ahí subido digamos, los temas que van y los grupos que corresponden. Sí, yo se los he enviado por mail y está en el aula virtual. Le voy a dar un comentario. Nosotros conformamos un grupo de entrega de mail y por ahí para algunos puede ser que aparezcan en la casilla de spam, ¿no es cierto? Porque ustedes son 80, así que por ahí algunos, digamos, de los administradores del archivo dirigen los mails cuando son grupales al casilla de spam, que tienen que habilitar. Les volvemos a decir que vean, que hagan todas las preguntas, que piensen todas las preguntas, y en la clase del próximo miércoles vamos a dedicarnos a esto y también daremos algún otro tema. No vamos a dar ningún taller nuevo la semana que viene. Entonces, la semana que viene como que podemos traer consultas del taller 3 y si algo ya planteamos del integrador también. Sí. Ok. Exacto. Bueno, gracias, profe. Pero por favor lean bien los contenidos, o sea, vean lo que está en el aula antes de preguntarnos, ¿cierto? Respecto a las dudas de los talleres, si pueden mandarlas antes, mejor, porque es difícil explicar un desarrollo en este ámbito de virtualidad. Si mandan 1 o 2 días antes, por lo menos podemos hacer el desarrollo en papel, sacar una foto y compartir la pantalla. Pero si en el momento de la clase nos hacen una consulta, es más difícil. O sea, es difícil explicarlo en este ámbito. Por eso todas las consultas traten de hacerla con anterioridad a la clase, para que nos den tiempo de preparar la clase. Bueno, por mi parte, Rubén, no tengo más. De mi parte tengo también no tengo nada más. O sea, y Laura quedó sin energía, así que está... Sí. ¿El aula, el campus? No, ¿cómo? Laura, no, Laura. Ah, Laura, perdón. El aula, entendí. Okay. Hubo un bajón de luz, a mí se me salió un ratito. Ok. Bueno, entonces, es todo por hoy.
Buenas por hoy. noches. Que tengan una buena semana. Gracias, profe. Chao, profe, igualmente. Nos Chao, vemos bien. profe, Chao, gracias. profe, gracias. Hasta luego.